Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Me hace ilusión estar aquí. Hace pocos años estaba yo entre vosotros y, y bueno, antes de que os cuente un poco mi historia y que alguno se piense pues, que soy un fuera de serie, quiero pues, que sepáis bueno, pues, que yo era uno como vosotros, fui un estudiante bastante mediocre en la universidad porque eh, la verdad que bueno, invertí bastante tiempo de mi tiempo universitario jugando videojuegos, cosa que bueno, conseguí salir de ello. Jugaba en League of Legends, por si alguno tiene curiosidad. Y, y bueno, yo me acuerdo que, pues, que joder, me quería quitar el juego y pues me lo quitaba y, por ejemplo, pues empezaba a ver películas y joder, no sentía que aprovechaba el tiempo. Entonces, en tercero de carrera, empezó la electrónica y, joder, me enamoré, ¿no? Entonces, pues, lo que antes jugaba a League of Legends, pues empecé a jugar con electrónica, ¿no? Y además, bueno, pues aquí Javier se va a reír, pero incluso venía, yo me acuerdo que me gustó tanto la electrónica que empecé a hacerme un laboratorio en mi casa y empecé a cacharrear y, joder, empecé a ser tan friki que incluso venía a tutorías de Javier en verano. Pues venía aquí a darle la chapa, que además, claro, para él era como si alguien te viniese a preguntar la tabla del 1 de multiplicar, ¿no? O sea, yo venía con unos circuiticos pues, de Arduinos y además me echaba la bronca que tenía que pasarme a otros microcontroladores más avanzados, ¿no? Y, y bueno, la verdad que pues los profesores que tenéis, aparte también le visité muchas veces a Eugenio Gubia y, y bueno, pues como que pacientemente pues también me fueron poniendo retos, ¿no? Y pues puedes hacer esto y lo otro y venga, ánimo, ¿no? Joder, me dedicaron muchas horas y por eso también pues me hace ilusión estar aquí y contaros un pequeño proyecto eh, que bueno, yo cuando estaba trabajando, ¿vale? Yo estuve en Madrid, estuve trabajando en una empresa que se llama BQ, no sé si conocéis, de los móviles, que bueno, murió desgraciadamente. Y entonces, bueno, volví aquí como el que vuelve por Navidad, pues ya me quedé. Y entonces estoy trabajando en una empresa que se llama IED, pero bueno, cuando estaba ahí en Madrid, eh, pues bueno, yo estaba trabajando y de repente escuché a un compañero que, oye, pues he escuchado este proyecto, esta idea y me parece increíble. Y entonces, tal y como él me lo contó a mí, pues yo os lo voy a contar, ¿vale? Ahora mismo. Eh, ¿Cómo empieza? Pues bueno, pues ahora mismo pues somos este grupo de frikis, ¿vale? Pues bueno, yo soy un poco ahora el que tiene un poco el timón del proyecto, ¿vale? Antes era Alejandro, que es el que lo fundó. Y bueno, y tenemos este mapa. Este mapa, pues bueno, ojalá viviésemos en un mundo ideal, ojalá no hubiera problemas que resolver, por eso somos también ingenieros, ¿no? Pero la realidad, y es triste, es que hay muchos problemas, ¿vale? Uno de esos problemas, por ejemplo, es que podéis ver aquí la tasa de mortalidad neonatal, ¿vale? Digamos que de los niños de las muertes de niños de menos de 5 años, la prematuridad, es decir, que un bebé nazca antes de tiempo, es la mayor causa de muerte de esos niños, ¿vale? De menos de 5 años. Y podéis ver aquí en las estadísticas que hay sitios en los que supera el 2%. O sea, 2 de cada 100 bebés directamente ni pueden sobrevivir, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, África es el sitio más afectado, ¿vale? Entonces decimos, bueno, imaginaos que a algún compañero le ha tocado la lotería y dice, oye, ¿cómo solucionamos esto? ¿No? Tengo dinero infinito. Pues tenemos que comprar estas incubadoras profesionales, ¿vale? Hay muchas marcas que fabrican estas incubadoras y no sé si hay algún valiente que quiere levantar la mano y decir cuánto cuesta. Algún triple. Alguien que quiera decir, venga, si no, voy a decir yo a alguien al azar. 10.000 más. ¿Cuánto? No te escucho, perdón. 100.000, no tanto, no tanto. Están más o menos en 35.000 euros. Eh, Bastante dinero. Y bueno, y hacen falta pues decenas de miles de estas incubadoras, ¿vale? Entonces la realidad es que no llegan allí, porque son países que no se lo pueden permitir. Entonces, esto es lo que usan. Cogen a un bebé, lo ponen en una caja de zapatos y bueno, pues a ver si puede
aguantar un poco o calentarse un poquito con esa caja de zapatos. O incluso, bueno, que esto es como no tener nada, ¿vale? Cero. O incluso usan a las madres como incubadoras, pero tampoco es lo óptimo, ¿vale? Para que sepáis, un bebé cuando es prematuro no puede regular su propia temperatura. Entonces, aunque haya en el exterior 30 grados y a ti te sobreestán la camiseta, ellos se mueren literalmente de frío, ¿vale? Entonces, lo que necesitan es un ambiente en el que ellos tengan la temperatura perfecta para que ellos no sufran y todo lo que coman sea para engordar, ¿vale? También, por ejemplo, pues la humedad es importante, que esté en un sitio, también tiene las defensas bajitas, en un sitio donde pues, no haya bacterias, ¿vale? Entonces, bueno, esto es, digamos, después de la caja de zapatos, pues lo siguiente, pues poner a la madre como incubadora. La realidad es que, bueno, allá en África el concepto de familia es un poco más complicado que aquí y no siempre una madre puede quedarse 2 o 3 semanas a cuidar del bebé y además, insisto, este método no es para nada óptimo, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito mejor que la caja de zapatos, pero sin más. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos nosotros? eh, o sea, yo para que os hagáis una idea de cuando me contaron a mí este proyecto de lo que sentí, yo cuando estaba estudiando la carrera, o sea, para que se pueda hacer una idea de mi, no sé, cómo percibo yo lo inteligente que soy, eh, cuando acabamos o sea, cuando yo estaba en la carrera tenía un coche muy antiguo. Eh, yo no tenía un duro y se me fastidió la luz de la marcha atrás. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me gustaban un poco las peripecias y cogí, saqué voltaje de la radio y lo empalmé con la bombilla de la luz de marcha atrás. Entonces, cuando fui a la ITV, pues con un interruptor, pues me decía, pon la marcha atrás. Y entonces, pum, le daba el botón y la pasaba. Pasé la ITV así bastantes años. También a veces me dejaba el interruptor puesto e iba a 120 por la autopista con la luz de marcha atrás puesta. Y entonces, claro, yo tenía cables por todo el coche. Y entonces un día, de repente enciendo el coche y se me apaga la radio, ¿vale? Y no sé si sabéis que en un coche hay unos fusibles, ¿vale? Para cuando algo hace contacto, pues pum, se apaga un fusible. Entonces no tuve mejor idea que, bueno, cambiar otra vez el fusible y se me volvió a apagar. Y ya sabéis, no sé si sabéis que los fusibles tienen un amperaje, ¿vale? Para aguantar X cantidad de amperios. ¿Vale? Pues hay de 5, de 10, de 15, de 20. Entonces tú cuando vas subiendo ese valor, pues más amperios es capaz digamos, a esos amperios es cuando corta el circuito, ¿vale? Es un sistema ese sistema de protección. Entonces yo no tuve mejor idea que ir subiendo el valor del fusible. Pues yo tenía un fusible de 10 amperios y pues puso uno de 15 y me volvió a apagar la radio. Y entonces puso uno de 20. Lo mismo, y de 25, y llega uno de 30 y de repente por fin pongo el contacto y me funciona la radio, digo, maravilloso. Y lo que no me había dado cuenta es pues que efectivamente pues ese cablecito que había puesto para la bombilla estaba haciendo contacto con GND, con tierra o con masa. Y entonces empezó literalmente a salir humo de todos sitios porque el cable se estaba derritiendo. ¿Vale? Y entonces, bueno, para que os hagáis, eso es lo que yo quiero contar, o que os hagáis una idea de que, bueno, no era el alumno más brillante en la carrera, ¿vale? Entonces, a mí cuando me cuentan esto, pues yo no me siento digno de hacer algo como esto, ¿no? Pero digo, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿vale? Y entonces digo, mira, yo creo que si podemos hacer una caja pequeña donde controlar la temperatura y la humedad, pues también ponemos unas piezas de impresión 3D, ¿vale? Para, digamos que es algo que una impresora 3D es fácil de conseguir, podemos hacer prototipos más o menos rápido. Y luego pongo electrónica y aquí, pues bueno, otra mini historia rápida. Por ejemplo, ahí diseñé yo una electrónica, ¿vale? Que bueno, pues he tenido que estar años, pues, mejorándola, ¿no? De las primeras versiones. Pues luego ponemos un pequeño calefactor con un ventilador. Y, por ejemplo, eso que tenéis ahí a la derecha, un día estaba yo en clase de Javier y fue padre y justo vino con un humidificador que había comprado para su hijo o su hija, no sé quién era, y pues mira, mirad qué circuito, qué pasada, que con un piezo eléctrico
que son dos chapitas que están muy cerca, tú las haces vibrar a una frecuencia en concreto, que es la frecuencia de resonancia, que son 110 kHz, y empieza a vibrar y se nebuliza el agua, y sale el agua en vapor. Y qué pasada, ¿no? Y entonces, pues dije, pues voy a meter uno de estos. Me acordé de ese día y dije, oye, pues voy a meter uno de estos. Que hay sistemas de humidificación mucho mejor en una incubadora, pero esto la verdad que es muy barato y es muy asequible. Y entonces, bueno, conforme han venido pasando los años, también ha habido pues, pequeñas empresas que nos van echando una mano, ¿vale? De hecho, bueno, la estructura, ¿vale? Nos la hacen los salesianos de Sarriguren. Los chavales en su ciclo en su clase, pues en vez de hacer sillas o mesas, pues hacen estructuras de incubadora, ¿vale? Luego también M Torres nos ayuda con la impresión 3D y luego también IED, la empresa en la que trabajo, y Falcon fabrican las electrónicas, ¿vale? Entonces, entre todos, hacemos ahí un poco de piña y entonces también pues hacen el ensamblaje. Y luego también es muy importante que al final hay vidas en juego, ¿vale? Entonces, es también importante saber que si yo lo hago mal, puedo matar a una persona. Entonces, hay un estándar sobre incubadoras y entonces pusimos mucho esfuerzo en cumplirlo, ¿vale? Entonces hicimos pruebas de ensayos de temperatura, luego también esta incubadora que diseñamos tiene unos LEDs para tratar la ictericia, ¿vale? Que la ictericia es básicamente que tu cuerpo no controla bien la bilirrubina y con estos LEDs, que son los LEDs azules normales y corrientes, como los que puedes coger en una discoteca prácticamente, y los pones y el bebé se cura, ¿vale? Entonces, más o menos uno de cada 20 bebés tiene esta enfermedad, ¿vale? Ellos se ponen como amarillos. Y con esto, pues se curan. Y entonces, pues bueno, les empezamos a mandar a todos sitios con una ONG que están aquí en Echabacoiz, que son abuelicos que están jubilados y ellos se dedican pues a cargar contenedores marítimos y mandarlos a donde hagan falta, ¿vale? Entonces, ellos nos ayudan a ir mandando incubadoras. Entonces, vale, tenemos esto, cumple esas pruebas, ¿no? Que hemos dicho. Pero, ¿cuánto de bueno es en comparación con una incubadora profesional? A todo esto, otro triple, que a ver si alguien se anima. ¿Cuánto creéis que cuesta esta incubadora que hemos dicho nosotros más sencilla? 500, un poco menos, 350, buen triple. 350 euros frente a 35.000. También es cierto que ¿por qué sale esta cifra? Porque digamos que hemos hecho un concepto muy, muy sencillo. Somos todos voluntarios. De hecho, aquí con Carlos, pues a veces que estábamos hasta las 11 de la mañana algún día diseñando ahí alguna cosa, mirando en mi casa a ver cómo podíamos hacer pues todo nuestro tiempo libre, sin cobrar, ¿vale? Para esto hacerlo lo máximo, lo más asequible posible, ¿vale? Y entonces empezamos a mandar incubadoras, nos piden de un montón de sitios, pero os voy a poner un ejemplo, que es en Camerún, ¿vale? Es un hospital como este, al lado de la playa, una gozada, y nos tienen unas estadísticas como estas, de bebés prematuros, y luego también aparecen ahí gemelos y mellizos, que tienen también una probabilidad muy alta de nacer antes de tiempo, ¿vale? Así es como los tenían antes, en una especie como de cuna y un radiador, ¿vale? Pero al final ese radiador no te pone a ti la temperatura exacta que necesitas, sino que, bueno, te da un poquito de calor, pero igual puede ser o muy poquito o demasiado. ¿Vale? Entonces las enviamos, van en maletas, se pueden como desmontar, ahí la montaron, ahí le dejaron funcionando y que es también muy importante entender que los africanos no son europeos y tienen una cultura muy distinta. Y entonces, si tú les envías algo y no se lo explicas cómo se usa, te lo encuentras así, en el pasillo. Esta es una foto que saqué yo. Y tú puedes ver un equipo que cuesta decenas de miles de euros. De hecho, hay estadísticas que dicen que el 70% de los equipos que se donan o llegan rotos o no se usan. 70%. Y detrás de eso hay un esfuerzo muy grande por mandar cosas, ¿no? Porque realmente se necesitan. Entonces, la incubadora que hemos puesto nosotros también puede mandar datos a la nube, ¿vale? Tiene 2G
como vuestro teléfono, ¿vale? Tiene una tarjeta SIM soldada y entonces nos manda telemetrías y podemos nosotros ayudarles a usar la incubadora. Por ejemplo, si vemos que algo no va del todo bien, pues un telefonazo y, oye, pues esto mejor así o mejor así, ¿no? Y entonces hay una especie como de colaboración. ¿Vale? Entonces nos mandan pues unas primeras fotos de, pues me meten ahí, bueno, esto no es lo suyo, pero bueno, si no tienen otra cosa, pues meten pues a 2 bebés en una incubadora. Hemos visto incluso 3. Aquí están los trillizos. Y entonces un día nos mandan una foto de un bebé de 500 gramos, que de hecho están tan acostumbrados a que casos como estos no tienen viabilidad que los dejan morirse. O sea, los dejan en una sala para que se muera. Porque, o sea, para ellos es impensable. O sea, de hecho, un bebé así es el límite entre la vida y la muerte, incluso aquí en España. ¿Vale? Entonces, allí dijeron, esto es imposible, y lo dejaron para morirse. Y entonces pasó una enfermera por ahí, casualidad, y dijo, oye, pero si tenemos la incubadora vacía, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y a mí me llamaron y me dijeron, mira, que sepas, Pablo, que hemos puesto a este bebé, pero, o sea, no te ilusiones porque se va a morir. Y claro, yo tenía el corazón en un puño y me meto ahí en el servidor que tenemos para ver los datos y venga, pues vamos a ver que al menos yo de aquí puedo mirar poquitas cosas, pues que la temperatura y la humedad estén bien y poco más. Y, o sea, ellos luego allí sí que le conectan más cosas y demás, pero yo no puedo verlas. Y entonces iban pasando, sobre todo las primeras horas, los primeros días son los más importantes y yo veía, claro, yo no estaba todo el rato llamándoles, ¿no? Pero yo veía que la incubadora estaba encendida y siempre pues a 36 grados, que es lo que necesitaba el chaval, ¿no? Y iban pasando las horas y los días y yo ya no sabía si incluso el bebé ya había fallecido y se le habían dejado puesta, yo no sabía. Y el caso es que un tiempo después, pues me pasó una foto del bebé que había sobrevivido. Y hace unos pocos meses fui a Camerún y le conocí al chaval con 1 año de vida. Y la verdad estaba el bebé hasta gordo, o sea que eso era muy bueno. Y eso es muy bajo. Y sobre todo, a mí lo que me impresionó fue hablar con la madre, que me decía, o sea, mil gracias, estoy encantada. Y además me preguntaba, o sea, ¿tú no tienes hijos? Y yo, pues no. Y dice, ¿y a qué esperas? Si es lo mejor de la vida. Y entonces, bueno, yo me dedicaba a que otros fueran padres, ¿vale? Y entonces, bueno, pues pero en nuestro tiempo libre hemos seguido haciendo más incubadoras y les hemos ido mandando allá pues, donde más se necesita. ¿Vale? Hay una demanda muy grande que no podemos satisfacer, entonces analizamos los sitios donde más hacen falta y las enviamos. ¿Vale? Ahora más o menos tenemos en torno a 110 incubadoras en destino. ¿Vale? Y pues más o menos ahora cada vez vamos pudiendo hacer más porque hay más gente que nos va echando una mano, pero aún así pues, nos hacen falta muchísimas manos más. También, claro, como hay tanta demanda, y es un poco también la filosofía del proyecto, el, el diseño es de código abierto. Es decir, tú puedes entrar en nuestra web, te lo descargas y haces fabricas incubadoras en tu sótano. Por mí, maravilloso. O si incluso viene una empresa y dice, te robo el diseño y las voy a fabricar para ti. Si a mí lo que me interesa es que los bebés sobrevivan. Y entonces, pues bueno, esta es un poco la intención del proyecto, ¿vale? Facilitar esto y acercarlo a quien más lo necesita. Y entonces, dicho esto, pues también, bueno, os invito a que si a alguno le pica la curiosidad o la vena, pues que me diga y así, pues por ejemplo, Carlos, por ejemplo, pues me escribió y oye, pues yo te quiero ayudar. Y distribuimos trabajo que mucho. Y dices, oye, y yo, si no, ¿qué puedo hacer? Pues mira, estos son mis sobrinos, Lucas y Martina, que van al huerto, tienen 6 años y, oye, les gustó tanto el proyecto cuando se lo conté, que fueron a su colegio a contarlo a sus compañeros. A algunos compañeros les parecía aburrido, pero porque pues, no sabía mucho de estas cosas, ¿vale? Pero a ellos les pareció muy interesante, ¿no? Y entonces, pues bueno, también nos podéis seguir en redes sociales, podéis compartir todo lo que hacemos y bueno, sí, sentiros totalmente invitados a ello, ¿vale? Y luego, pues por último, no sé, la verdad que a mí, de verdad que me hace mucha ilusión estar aquí. A mí una frase que me gustó mucho cuando la escuché es
que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y, y yo realmente en este proyecto y como ingeniero, pues siento que dar ese servicio es muy importante. Puede ser salvar vidas, mejorar la vida de otra persona o mejorar un entorno de conocimiento en algún sentido, ¿no? Entonces, yo en este sentido, pues quiero agradecer mucho a Carlos y a Javier por el servicio que habéis hecho como profesores. Y bueno, también quería deciros y que os sintieseis también, pues, copartícipes del proyecto y que habéis tenido vuestro granito de arena en él. Así que muchas gracias.